Ok, entonces hoy estamos con la lección número 3 que trata sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Un tema interesante que tiene varias inquietudes, no solamente yo creo de ustedes, ¿no? Sino que a través de la historia ha levantado bastante revuelo, opiniones, reacciones sobre este tema que está inserto en la escatología individual, la inmortalidad del alma, y que a través de lo que nos plantea Luis Berkhoff en su teología sistemática, nos llama a pensar sobre este tema, ya de que no la considera, la inmortalidad del alma, no lo consideran todos los teólogos en sus teologías sistemáticas. No la abordan, sino que hablan sobre qué es la escatología, e inmediatamente hablan posteriormente acerca de qué es la muerte, y de allí se pasan al tema del estado intermedio o la resurrección. Y no abordan el tema de la inmortalidad del alma. Lo toca Luis Berkhoff, lo toca Bavinck en su teología sistemática, también lo aborda Antonio Huckema y otros más como Charles Hodge, eh, y que a nosotros desde la perspectiva reformada nos llama a pensar, a meditar cómo abordar este punto. Pero en esta ocasión estamos siguiendo la lectura de Luis Berkhoff en su teología sistemática. Bien, pero previo a ello, yo les comparto lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 32, porque también las confesiones hacen mención de la escatología, aunque no tan detalladamente como lo vemos en las teologías sistemáticas, pero se hacen mención de algunos puntos, y en este caso, la Confesión de Fe de Westminster hace mención a la inmortalidad del alma. Allí en el capítulo 32, cuando trata sobre el estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos, dice que los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, y dice allí algo interesante, la confesión, entre paréntesis, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio, ¿no? Entonces, dentro de las confesiones se tocan temas teológicos importantes y escatológicos, ¿no? Como en este caso que se menciona la inmortalidad del alma. Yo quise traerlo acá para que ustedes también vean que este tema, no porque no esté en todas las teologías sistemáticas, no sea mérito abordarlo desde la perspectiva reformada, dado que sí, esta confesión reformada de Westminster, como las teologías que le mencioné anteriormente, lo aborda. Bien, y en este tema que Berkhoff toca en la lección que ustedes han leído en esta semana, él comienza definiendo un poquito, no tanto la palabra, sino que los aspectos de lo que es la inmortalidad. Porque cuando se habla de inmortalidad, se está hablando de algo que no muere. Pero en la lección, ¿no?, que ustedes repasaron, se hace mención a que hay por lo menos algunos 4 aspectos para entender a qué se está refiriendo Berkhoff con inmortalidad y después aplicarlo al alma, ¿no? Entonces, en primer término, dice que uno de los aspectos de la inmortalidad tiene que ver primeramente en el sentido absoluto de la palabra. En este caso, la inmortalidad, que se atribuye únicamente a Dios. Y eso lo podemos ver en el texto
de Primera de Timoteo 6:16, donde se hace mención que Dios es el único ser que tiene inmortalidad. Y eso es así porque lo está planteando en el sentido de que en Dios está el origen de toda la vida, y dado que Él no tiene principio ni fin, en Él existe naturalmente la inmortalidad. Por lo tanto, Él absolutamente es inmortal. No así el ser humano, que hereda esta cualidad que viene de Dios. Y es justamente el segundo punto que aborda en estos aspectos de lo que es la inmortalidad, cuando él dice que en otro sentido, la inmortalidad tiene que ver con una existencia continua o interminable, donde se atribuye a los espíritus de todas, ¿no? Los entes, incluyendo obviamente al alma humana. Es decir, aquí la inmortalidad la aplica al hecho de que en el ser humano está la existencia permanente, continua después de la muerte. El ser humano en sí no deja de existir después de morir, sino que trasciende la muerte a través de lo que es el alma. El tercer punto, ¿no?, que toca para este aspecto de la inmortalidad es el hecho teológico que él denomina, donde dice que el estado del hombre aquí queda completamente libre de la semilla de la decadencia y de la muerte, ¿no? Y lo pone en el aspecto teológico porque en el fondo está hablando de el origen del ser humano, cómo éste fue creado, y fue creado inmortal, pero con la posibilidad de que él podía llegar a la muerte, ¿no? Y aunque no desarrolla mucho ese tema, pero sí lo menciona. Y el punto 4, que lo atribuye al aspecto más bien de orden escatológico, dice que el hombre, cuando hablamos de la inmortalidad, tiene que ver con ese estado donde se encuentra impenetrable a la muerte y de ninguna manera puede convertirse en su presa. ¿Qué significa esto? Que como lo toma en el aspecto escatológico, lo relega al futuro, donde habla de la resurrección, donde habla también en esta vida del hecho de la redención, que cuando uno en Cristo es redimido, tiene segura la vida eterna. Por lo tanto, no hay muerte, ¿no? Hay una permanencia y la muerte ya no es parte del creyente, como Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No es cierto? Por lo tanto, este aspecto de la inmortalidad está más dado para el futuro cuando se produzca la resurrección final del cuerpo, ¿no? Y donde el cuerpo ya también entre a esa condición nueva, distinta, glorificada, como lo llama en teología a ese momento, de tal manera que lo físico, el cuerpo que va a recibir totalmente renovado, será inmortal. Bien, esos cuatro aspectos comienza entonces Berco a desarrollar para ayudarnos a entender a qué se refiere, ¿no?, con la inmortalidad. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algún comentario? Muy bien. Y a continuación, si ustedes están viendo la lección también, nos va a hablar sobre el testimonio de la revelación general y la revelación especial respecto a este tema de la inmortalidad del alma. Cómo se da testimonio tanto fuera de la Biblia y dentro de la Biblia, ¿no?, para abordar esta temática. Fuera de la Biblia, como es la revelación general, va a plantear algunos puntos interesantes que yo aquí los menciono porque solamente estoy recordándoles lo que vieron, estudiaron en esta lección.
¿Ya? Si hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan de lo que vieron, estudiaron, ¿no? Lo compartimos aquí, ¿ya? Entonces, el primer argumento que transmite Berkov respecto a la inmortalidad del alma como testimonio de de la revelación general fuera de la Biblia está lo que se denomina el argumento histórico. Es decir, con esto quiere mencionar Berkov que en la historia, en la humanidad, en el consenso de toda la humanidad, está este hecho de que la vida continúa después de la muerte en todas las culturas, en el mundo, desde la antigüedad hasta ahora, está ese sentir de una continuidad de la vida después de la muerte, ¿no? A eso se refiere con el argumento histórico. Después habla sobre el argumento metafísico. En este argumento metafísico, Berkov quiere indicar que la materia se descompone cuando muere el ser humano, la parte física se descompone en el ser material, pero lo espiritual o el alma no está en esa condición, es indisoluble. Por lo tanto, cuando el cuerpo deja de ser, no significa que el alma también pasa a disolverse con el cuerpo, sino que ésta se mantiene, trasciende en el espacio-tiempo, ¿no? A eso se refiere con el argumento metafísico. Después está el argumento teleológico. ¿Ya? Teleológico, ¿por qué? Porque la idea de teleológico es que tiene un propósito final. Y es aquí donde plantea Berkov que el ser humano en esta vida no alcanza a realizar todos sus logros, no alcanza a disfrutar de todo lo que buscaba tener en esta vida y quedan muchas cosas pendientes. Y todo eso pendiente lleva a entender que llegará algún momento donde podrá vivirlo, podrá realizarlo. Por lo tanto, después de esta vida, tiene que haber otro tiempo, otro espacio, podríamos decir, en donde se pueda desarrollar aquello que estuvo en la mente del ser humano, estuvo como en su naturaleza, querer alcanzar, pero en razón de que su cuerpo no pudo y murió, ¿no? Llega un momento donde sí va a poder serlo. Bueno, en esto hay mucho campo para discutir respecto a quienes verdaderamente al final van a poder disfrutar de todo aquello que Dios ha propuesto para la vida del ser humano. Eh, Porque hay tanto un destino para unos, ¿no?, que creen en Cristo y otros que no creen en Cristo. Y es un tema que tiene que ver con lo que trata posteriormente el estado final en la teología ya general, cuando veamos el juicio final, la muerte final, el estado final, ¿ya? El cuarto argumento es el argumento moral. Y aquí plantea que la justicia, por ejemplo, que tanto uno busca que no se da en esta vida, y como Dios es un Dios de justicia, por lo tanto en algún momento se hará justicia por todo aquello que no se pudo hacer en esta vida. Y eso lleva a entender entonces que hay una trascendencia después de esta vida para llevar a cabo esto que queda como pendiente, ¿no? Esto que es quizás injusto en esta vida. Entonces, estos cuatro argumentos los plantea Berkov como testimonio de la revelación general: el histórico, el metafísico, el teológico, el moral. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de ese punto? Pastor, Ujú. sí, solamente un comentario con respecto a lo que dijo sobre el tema de la moral del alma. Yo creo que es un punto importante en contra de los materialistas, ¿cierto? Que creen que solamente existe la materia. Y hay un punto fuerte sobre el tema de la moral. O sea, siempre yo, y también le he comentado a personas que, digamos, son materialistas o también ateos, en el cual yo les digo que hay tanta injusticia, y como usted decía, en esta vida donde hay personas que están libres y han cometido crímenes y, y no van a tener esa justicia. Entonces, muchas veces se pide justicia, que no la van a tener acá, pero si hay un alma, ahí sí nosotros sabemos
que Dios va a impartir justicia a esas personas que cometieron suicidio, y que están aquí libres, sin hacer nada. Entonces, un punto importante es el tema moral del alma. Claro, exacto. Y como lo estamos viendo en el aspecto escatológico, ¿no? Estamos pensando en lo que vendrá, en lo que se dará en el futuro, porque también podemos hablar en lo que es el hoy, ¿no? El presente, aunque nosotros hablamos de una escatología inaugurada y una escatología futura. Ya estamos viviendo los últimos días, por lo tanto, hay un anticipo de aquello. Pero aún así, en el tema de este argumento moral que también está en la teontología, no como argumento para explicar la existencia de Dios, eh, que al final de cuentas, como se presenta un Dios de justicia, y como no hay justicia, entonces si está esa inquietud de llegar a concretar justicia, es porque debe haber algo que lo va a complementar perfectamente, y ese es Dios. Entonces, también se toman estos argumentos para ubicarlos dentro de lo que es la teontología, es decir, argumentos para exponer la existencia sobre Dios. Bueno, a continuación está el testimonio sobre la revelación especial, es decir, cómo el texto bíblico ahora, ¿no? Da algunos indicios sobre lo que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Y primeramente, Berkos plantea que allí en de Timoteo 6:15, ¿no? Donde habla explícitamente de la inmortalidad, aunque en griego hay dos palabras para referirse a este tema de inmortalidad, se traduce en la Biblia como inmortalidad, aunque otras Biblias traducen como incorrupción, ¿no? Lo que Pablo plantea en 1 Corintios 15 también, y otros pasajes más. Pero aquí específicamente Berkov está planteando que en la Biblia se menciona a Dios como el único que tiene inmortalidad, como que desde Dios comienza la inmortalidad, porque en Él está el origen, está lo natural, lo real de lo que es ser inmortal. Y Él va a conceder aquello al crear al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante que tiene como base, ¿no? Para comenzar con el testimonio de la revelación especial para la doctrina de la inmortalidad del alma. Y hay muchos otros pasajes, como también menciona Berkov, donde se menciona que el hombre continúa su existencia consciente, es el tema interesante también que tener presente, continúa su existencia consciente, no inconsciente, no es que siga existiendo pero esté dormido, ¿no? Sino que sigue existiendo, pero consciente, después de la muerte, ¿no? Y de hecho la Biblia trata la verdad de la inmortalidad, llega a decir Berkov, de manera muy semejante a cómo lo hace con la existencia de Dios. Entonces, para él es como incuestionable este tema, esta enseñanza, aunque hay otros teólogos que no lo ven tan así, tan determinante como lo plantea Berkov, ¿no? Por ejemplo, el mismo Antonio Huckema habla de la inmortalidad en su libro La Biblia del Futuro, y es interesante cómo él desarrolla, pero no llega a una conclusión tan determinante y tan, podríamos decir, clara como la mantiene Berkov al decir que bíblicamente sí se da a conocer esta doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, teniendo esto, Berkov a continuación aborda el Antiguo Testamento en la Biblia para buscar este testimonio sobre esta doctrina tan interesante. Y para ello comienza diciendo que podemos encontrar la doctrina de la inmortalidad del alma en el Antiguo Testamento en lo que es la doctrina de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque aquí plantea que los hebreos hablan de Dios como el creador, ¿no es cierto? Como eterno, infinito, y que este Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto, ha creado al hombre inmortal.
Y si muere entonces deja de ser inmortal, no, porque el alma trasciende, por lo tanto, sigue viviendo después de ello. Por ello, la doctrina como punto segundo de el Seol, ¿no? Eh, donde es el lugar que no está muy claro para algunos, no es muy definido, pero es un lugar donde llegan los que han muerto, sean justos o injustos, unos para tormento, otros no tanto así, pero el hecho es que si habla de la doctrina del Seol es porque habla en el fondo de algo donde van los que mueren en esta vida física y donde hay conciencia en ese lugar. Conciencia tanto para sufrir o para estar tranquilos o en paz, ¿no? Y entonces, allí ese punto del Seol es tratado como un argumento en el Antiguo Testamento para decir que hay una inmortalidad del alma. Un tercer argumento es este que menciona sobre las consultas, las advertencias en contra de la consulta. Y cuando habla de esto, se refiere al hecho de la consulta que se hacen a los que han muerto, es decir, a los espíritus de aquellos que han muerto, como hay casos, ¿no? En el Antiguo Testamento que se mencionan como la... Entonces, ante esta frecuente advertencia en contra de estas consultas, porque está la idea subyacente de que hay, ¿no? Vida después de esta vida. Para Berkov, el hecho de que uno se comunique con los muertos deja la inquietud en que en el Antiguo Testamento, como era prohibido, no significa que no era eh, posible hacerlo, pero sí hay una clara prohibición de hacerlo. Por eso hay una constante prohibición, ¿no? Y advertencia sobre este tema. Y el otro punto nos dice que tiene que ver con la resurrección de los muertos que se da, aunque no muy claramente en el Antiguo Testamento, pero sí hay casos, como el caso de Job, hay citas de los Salmos que hacen mención a este hecho, que por lo tanto también es un argumento para decir que el Antiguo Testamento muestra cómo había en la mente hebrea esta idea, esta enseñanza, esta doctrina de la continuidad de la vida, ¿no? De la inmortalidad del alma. Puede morir el cuerpo físico, pero el alma continúa. Recordemos que para Berkov la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Ya ese punto es un punto bien controversial que yo también lo comenté, me parece, anteriormente. Y en quinto lugar, están algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre el gozo del creyente en la comunión con Dios después de la muerte, ¿no? Pasajes que mencionan esta situación que se da de alegría, de gozo, como se dice acá, de personas que parten a la presencia de Dios y ahí hay una comunión permanente donde hace mención entonces aquel relato al hecho de que hay continuidad de vida, ¿no? El alma sigue existiendo después de esta vida. Entonces, de esa forma, muy breve, yo estoy recordándoles, Berco nos dice que la doctrina de la inmortalidad en el Antiguo Testamento tiene estos 5 puntos que él toma para presentarlos como argumento para eh, sostener esta doctrina. Y en el Nuevo Testamento da el argumento primero sobre la vivencia del alma, ¿no? Cómo se habla bastante en el Nuevo Testamento acerca de la continuidad del alma después de esta vida. Bueno, hay muchos pasajes desde los Evangelios en adelante donde se habla de la vida que hay después de esta vida y de pasajes que se citan de esta realidad, ¿no? Y cómo hay hechos como, por ejemplo, el momento de la transfiguración cuando Jesús está con Moisés y Elías y otros casos más donde se hace mención
a la continuidad de la vida, dando entonces evidencia sobre la inmortalidad del alma. El punto 2, ¿no?, que nos muestra el Nuevo Testamento, según Berkov, tiene que ver con la resurrección, ¿no? La resurrección eh, del cuerpo, eh, que Cristo ya mostró, ¿no?, reveló y que anticipó y que iba a ocurrir. Y el tema de la resurrección es un tema que está muy presente en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ese es un argumento muy importante para sostener que hay vida, ¿no?, después de la vida, y que la resurrección aquí es una resurrección que se apunta al cuerpo, que va a ser glorificado en el momento cuando Cristo vuelva, para no morir jamás, para allí eh, ya retomar su origen de ser la persona completamente y plenamente inmortal, tanto en lo material como en lo inmaterial. Y también se habla en el Nuevo Testamento como un tercer argumento, la bienaventurada de los creyentes en comunión con Dios, esta vida bienaventurada que hay con los creyentes después de esta vida, ¿no? Los que parten. Apocalipsis habla de las almas que están cantando en los cielos, y bueno, otros pasajes más que menciona el Nuevo Testamento acerca de la vida después de esta muerte física, y como también manifestación de que el alma se mantiene viva porque fue creada de forma inmortal. Entonces, esos argumentos encontramos para tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero también en la lección ustedes encuentran algunas objeciones a la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Y cuáles son esas objeciones que plantea Berkov? Antes de ello, ¿alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. La principal objeción a esta doctrina tiene que ver con la filosofía materialista. Y esta filosofía donde va a plantear que eh, la inmortalidad del alma no tiene sustento, en razón de que no hay una explicación lógica, racional, y que vaya de acuerdo a, a la ciencia, ¿no?, y al hecho de lo que es el ser humano en cuanto a que tiene un cerebro, y el cerebro, en la medida que esté funcionando, le da vida al ser humano, y cuando deja de funcionar el cerebro, fenece el pensamiento de la vida, fenece todo, ¿no? Está la objeción de los sustitutos para la doctrina de la inmortalidad personal. Y esta tiene eh, estos siguientes aspectos. Primero, que la inmortalidad se da en la raza, ¿no? Es decir, para oponerse a la doctrina de la inmortalidad del alma, así como lo plantea el Berkov, y de acuerdo, según él, a cómo lo plantea la Biblia, Eh, esta objeción dice que sí puede haber una inmortalidad, pero esa inmortalidad se va a dar en la raza, es decir, tus hijos y los nietos que vienen y los hijos que vengan de esos hijos van a inmortalizar tu nombre, tu apellido, tu familia. Ahí se va a dar, ¿no? A eso se refiere la inmortalidad de la raza, en la trascendencia de la raza. El segundo punto tiene que ver con la inmortalidad de la conmemoración, ¿no?, en este sustituto de la doctrina de la muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la medida que tú seas una persona que logre hechos, ¿no?, y que te conmemoren, seas un héroe, eso va a trascender y va a hacer de ti una persona como inmortal. Y el tercer aspecto de este sustituto de la inmortalidad es la inmortalidad de la influencia, es decir, lo que tú hayas influenciado en tu medio.
a través de quizás tus escritos, tu música, tu forma de ser, eso va a quedar en la inmortalidad de tal manera que se va a recordar de ti. Y ahí se aplica entonces, ahí se ve esa inmortalidad, pero no es que haya una inmortalidad del alma, como plantea esta objeción. Por eso se habla de sustitutos para la doctrina de la inmortalidad. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Porque ese es el resumen de toda la lección que plantea Berkov en, en esta, bien digo, la lección número 3, la inmortalidad del alma. Preguntas, comentarios. Vamos bien, parece, vamos parejitos, así como que em, se va entendiendo. Si hay duda, Sí, inquietudes, está por favor, claro. Mejor. no se quede. Mm. Ya. Entonces, nosotros estamos aquí en la inmortalidad del alma, ¿no? Aquí no hay nada, pero hemos visto estos pasos que tratamos aquí en el resumen de Berkov, ¿no? Eh, hemos visto en este caso las objeciones a la doctrina, también hemos visto la doctrina en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿no? Como aspecto de la revelación especial, y en la revelación general vimos estos cuatro argumentos: el histórico, el, el metafísico, el teológico y el moral. Bien, y el testimonio eh, que hemos dado respecto a la inmortalidad. Berkov también va a comenzar este capítulo, esta sección, hablando de estos cuatro aspectos de lo que él entiende y aplica el término de inmortalidad. ¿Ya? Eso es lo que aborda entonces esta lección. Y también al principio le cité la Confesión de Fe de Westminster. Muy bien. Recuerden que después en la escatología general, eh, volvemos acá cuando se habla en el tema del juicio, bueno, en la resurrección final, ¿no? Se habla de esta resurrección final para la vida o para la muerte. Ahí nuevamente volvemos al tema de la muerte, pero ¿en qué aspecto vamos a hablar de la muerte? ¿No? Porque en este tema de la inmortalidad del alma, hay aquellos que plantean que eh, no existe tal cosa, ¿no? No hay una inmortalidad del alma, sino que el alma de la persona está dormida. No es que esté consciente, sino que está inconsciente esperando el juicio final, esperando la sentencia final de vida o muerte. Y esta vida y esta muerte tiene una gran diferencia porque será ya el destino definitivo y eterno para unos y para otros. Y ahí también tocamos el tema, vamos a retocar el tema del cuerpo y alma, nuevo cuerpo y alma, ¿no? En la resurrección. Ahí vamos a volver un poquito a esto que hemos abordado en lo que realmente Berkov aborda en esta lección sobre la inmortalidad del alma. Y también en el juicio final se toca acá en el tema del castigo eterno, ¿no? ¿Qué significa el castigo eterno? Em, Hay una aniquilación de todo, no hay cuerpo, hay solamente alma. ¿Qué sucede allí? Ahí volvemos a retocar el tema de la inmortalidad del alma. Bien, vamos a concluir entonces con las preguntas.
con las preguntas. Y la primera, ¿se encuentra la doctrina de la inmortalidad en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento? Están calladitos hoy día, ¿eh? Pastor. Hermano Giovanni. Bueno, yo le puse que sí, pero no explícitamente. Así como usted también dijo sobre el tema de eh, la doctrina del Seol como estado consciente, como Mm, lo habla Luis Berco, y entendiendo que Luis Berco lo entiende, él entiende que la muerte es la separación del cuerpo y alma. Vemos como en Génesis, o en Números, o en Génesis cuando dice que descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, mm. o número 16:30 sobre el castigo de Coré, descendieron vivos al Seol. Se ve que, claro, es sobre la inmortalidad, no explícitamente, sino que entendiendo que esto es progresivo, se va entendiendo que sí lo habla en el Pentateuco. Así es, claro que sí, ¿no? Eh, ok. La pregunta número 2. ¿Cómo se explica la escasez comparativa de pruebas para la inmortalidad en el Antiguo Testamento? Doctor, buenas noches, yo un poquito atrasado. Mauricio. Sí, sí, que por qué. Doctor, yo le puse, ahí está. A saludo de Calama, estoy acá ahora. Calama, mira. Calama, acá ando. Muy bien. Yo le puse que se debe a que la revelación en el Antiguo Testamento se centra más en la vida terrenal, en la relación del pueblo con Dios como nación. La luz plena sobre la inmortalidad se da en el Nuevo Testamento, con la revelación de Cristo y su victoria sobre la muerte. Mm. Bien. Sí, claro, hay más luz justamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ciertamente el Antiguo Testamento no es tan explícito, no abunda tanto en ello, pero sí da algunas sombras. Bien. Yo, Ah, pastor, hermano Javier. y yo, bueno, saludo a los que los he saludado. Yo le puse así, un tema es el enfoque en la vida terrenal y comunitaria, la visión que tenían en el Antiguo Testamento. Era una visión más, no tanto como el Nuevo Testamento como usted explicaba, una concepción primitiva del Seol. O sea, si lo comparamos con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando Jesús pone el ejemplo de Lázaro, ¿cierto? Y el rico, Mm, muestra que hay una separación. Que aquí en los textos del Antiguo Testamento todos van al Seol, bueno y malo, digámoslo así, de forma coloquial. Bueno y malo van todos juntos ahí. mm. En cambio, acá cuando Jesús enseña, dice, no, aquí el agua se separa, de forma más. Claro, yo así lo puse, Salmo 6:5, Eclesiastés 9:5-10, y Sí. también es una revelación progresiva, o sea, Dios fue revelado sus verdades de manera gradual, según la capacidad del pueblo para recibirlas. Fue de forma gradual y después ya cuando Jesús baja, ya la enseñanza fue más explícita y más detallada. Esa fue mi respuesta. Sí, ese es un buen punto. La revelación progresiva, como Dios cada vez va revelando más respecto a una doctrina que inicia, donde no hay mucha claridad, pero sí de a poco, ¿no? A través del tiempo va dando más evidencia, más argumento, más claridad. Y con respecto a este tema, así también va ocurriendo. Muy bien, hermano Javier. En la tercera pregunta dice, ¿sobre qué fundó, en este caso, Platón, su creencia en la inmortalidad del alma? ¿Correcto? Aida. Platón fundamentó sus creencias en la inmortalidad del alma sobre una combinación de influencias religiosas, intuiciones filosóficas y argumentos racionales, y desarrolló especialmente en diálogos como Fedón, el Fedro y la República. Eh,
¿sí? Platón heredó de esta corriente la idea de que el alma es una entidad divina, separada del cuerpo, que sobrevive a la muerte y puede reencarnarse. Cierto, claro. Bien. Platón ha influenciado la teología, no solamente en este punto de la doctrina de la inmortalidad del alma, sino que en otros puntos también que vamos a ver después, eh, y que en este caso, como dice Aida, Platón planteaba que el alma es superior al cuerpo. El alma es más de origen divino, el cuerpo es más bien el castigo donde llegó el alma que preexistía para permanecer en esta vida y después de la muerte, esta alma vuelve a su corral, podríamos decir. Y de ahí viene la idea gnóstica también que la materia es mala y lo espiritual es bueno, ¿no? Y el dualismo evangélico que vemos hoy día, el día domingo es del Señor y los demás del día para trabajar. Ese dualismo parte de allí. Eh, y tenemos que hacer esa diferenciación, ¿ya? Bien, la pregunta número 4. ¿Cómo juzgó Kant los acostumbrados argumentos naturales para la doctrina de la inmortalidad? Bueno, yo le puse, pastor, ¿Sí? una desde la razón teórica. Ok. Kant negó que la inmortalidad del alma pudiera ser demostrada racionalmente. También dijo que desde la razón práctica. Aunque Kant rechazó los argumentos teóricos, afirmó la inmortalidad del alma como un postulado de la razón práctica. Mm, Esos son los dos puntos que yo anoté. muy bien. Emmanuel Kant, acuérdese de la frase típica de Emmanuel Kant, ¿no? Que dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y Emmanuel Kant es quien hizo esta separación del mundo de los fenómenos y el mundo de los números. La pregunta número 5 dice, ¿hay algún lugar para la creencia en la inmortalidad personal, sea en el materialismo o en el panteísmo? Pastor, yo le puse que no, porque el materialismo niega cualquier existencia más allá de lo físico. O sea, es solamente la materia y no hay nada más. Ujú. Y panteísmo tampoco, porque diluye la individualidad personal al absorberla en el todo divino, por A lo que ver, niega la continuidad personal consciente después de la muerte. exacto. Muy bien. Así es. Así es. Y el panteísmo también es amigo de la reencarnación, ¿no? Eh, pero bueno, ese es otro tema que eh, sale a la luz de todo esto. Pregunta número 6. ¿Por qué la doctrina de la llamada inmortalidad social no satisface? Pastor. ¿Sí? Yo coloqué porque esta doctrina afirma que la persona vive solo en el recuerdo de otros o por su influencia histórica, que es lo que señalaba antes, Mm. lo cual no implica una existencia personal consciente después de la muerte y no responde al anhelo humano en comunión de personas eternas y a la enseñanza bíblica de la vida después de la muerte. Ok, muy bien, ¿cierto? Inmortalidad social. Interesante eso. Claro que nos satisface, ¿no? Porque también hablamos de individuo, de persona, en lo que es la Biblia, ¿no? La salvación personal. eh, Tenemos que dar cuenta personalmente a Dios. Muy bien. La pregunta número 7. ¿Es la inmortalidad del alma en el sentido filosófico la misma que la vida eterna?
Yo le puse que no. Doctor. ¿Ya? Tengo que argumentar. No, la inmortalidad filosófica habla de la existencia continua, mientras que la vida eterna en la Biblia es una vida en comunión con Dios, plena, gloriosa y bendita. Eh, La inmortalidad puede ser una existencia sin Dios, mientras que la vida eterna es vida con Dios. eso. Eso es importante tenerlo presente porque la inmortalidad del alma, desde la perspectiva nuestra, no es solamente decir que hay existencia después de esta vida, sino que el propósito de la inmortalidad del alma es cómo existimos, ¿no? Y cómo vamos a estar para siempre existiendo. ¿De qué manera? No es tanto la prolongación, la continuidad de la vida, sino que cómo vamos a vivir, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia. Y la pregunta número 8. ¿Cómo debemos juzgar las famosas comunicaciones espiritistas con los muertos? Aquí me quedo, por eso guardé esa pregunta, pastora, ¿eh? ¿Se acuerda cuando conversó usted hizo un resumen? Me ¿Eh? guardé esa pregunta para ahora, porque ya sabía que íbamos a llegar a este punto. ¿Ya? Creo que cuando usted habló, hizo un resumen, y llegamos a acuerdo cuando usted recordó a Ray Saúl con la divina de Dor, Ujú. ¿cierto? Que usted dijo Sí, que era prohibido por la escritura, la buena escritura lo prohíbe, ¿no es cierto? sí, Pero que se podían comunicar. Esa parte me quedó un clic en antes, porque pienso yo de que está prohibido, pero que los demonios, para mí, toman posición de la persona, la imagen que quieren llamar. Esa parte sería bueno para mí aclararla, porque tenemos claro que no es algo que la Biblia, ¿cierto? Deuteronomio 18:10, Levítico 9:31, varios pasajes hablan de ese tema, pero me gustaría si pudiera aclarar más ese tema. Porque ahora realmente escuchamos periodistas, no, yo escucho, yo veo, yo escuché a tu familia, pero ¿quiénes son realmente? exacto. Eh, Mire, hay varias, específicamente al tema que menciona usted de la viuda de Endor, eh, hay varias posturas respecto a ese tema. Y hay una bien interesante que la plantea en este caso Oliver Baswell en su teología sistemática, donde él hace un breve comentario a ese pasaje y de algunas palabras que vemos en ese pasaje para indicar que realmente lo que muestra el texto allí no es que efectivamente haya habido una conexión con, con un ente espiritual que falleció en esta vida. Eh, Más bien conecta, a ver si para no equivocarme, voy a buscar acá esa cita que tenía. Em, Más bien hace una conexión con lo que eran algunas costumbres de ese entonces, para referirme al caso de la viuda de Ender, como usted menciona, hermano Jaime, perdón, Javier. Y ver cómo se detiene en una palabrita que está allí y que a mí también me llamó la atención, pero no quiero equivocarme en ello y quiero buscar bien esa cita para, ya que usted lo preguntó, para compartirla con, con ustedes. Si me esperan un poquito, a ver, aquí la, la vamos a encontrar. Ok, ya. Primera de Samuel 28, Sí. ¿cierto? Ahí Sí. aparece este episodio, donde aparece a esta mujer. eh, y fíjese cómo va desarrollando la narrativa, el autor de este libro de la Biblia, allá en Primera de Samuel.
En el versículo 12 podemos ver que, y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo, habla de esta mujer, entonces va describiendo esa situación y posteriormente va en el versículo 14, va a ocurrir lo siguiente. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y esa palabra que aparece aquí, entendió, en hebreo es la palabra yahá. Y esa palabra, yahá, tiene que ver con la idea de algo que no es que vio, no es que con sus ojos vio, sino que tiene que ver con algo donde él personalmente entendió. Llegó él de su propia raciocinio a entender que aquello que estaba viendo tenía que ver. Saúl estaba convencido de que era Samuel, ¿no es cierto? Como lo describe el mismo pasaje que hemos leído. Entonces, Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia, pero ese entendió no es que vio. No sé si captan la diferencia de ver a, a lo que ella le está diciendo. No es que haya visto, en este caso, em, Saúl a Samuel. No, él entendió que era, pero no que vio. Entonces, la sugerencia que da a esto Oliver Bagua dice que hay que poner el nombre Samuel que aparece allí cuando dice que Saúl entendió que era Samuel. Ese nombre Samuel hay que ponerlo entre comillas porque realmente no vio a Samuel. ¿Y por qué dice esto él? Porque él cree que la idea del escritor, en este caso de este libro, eh, quiso entregar a los lectores que Saúl estaba en un estado complicado. ¿Por qué? Porque Saúl estaba pasando un golpe emocional muy importante en su vida por todo lo que había ocurrido con con su situación tanto personal, con su situación familiar en el reino mismo, y es donde cualquier cosa que le sirviera para para mostrarle lo que tenía que hacer, él lo iba a tomar. Recuerdan que el pueblo hebreo estuvo rodeado de culturas que consultaban las estrellas, consultaban el cielo sobre el destino de sus vidas, por lo tanto, cuando caían en desgracia o en pecado, los hebreos recurrían a estas situaciones de consultas y Saúl no es un caso ajeno a esa realidad. Entonces, este pasaje es un pasaje que el autor lo comparte para situar a el caso Saúl en un contexto de conflicto y cómo él llegó a un estado donde lo que le decía esta mujer, él lo asumía como real, cuando en realidad lo que estaba haciendo era seguir oponiéndose a lo que Dios estaba prohibiendo, a lo que Dios había advertido. Y en esa actitud de desobediencia, arrogancia, es que Saúl también no va a tener sus consecuencias. Entonces, en el fondo, este relato nos está describiendo algo donde tú tomas el pasaje y dices, pero mira, si Saúl vio a Samuel, que ya había muerto, vio su espíritu.
Es decir, dando argumento para decir que se puede comunicar y ver a los espíritus de aquellas personas que ya fallecieron. Y justamente los espiritistas toman este pasaje para hacer de este pasaje su gran argumento. Pero bueno, la Biblia advierte sobre eso. Ahora, Berkhoff, ustedes leyeron que dice que Dios prohíbe estas prácticas y las prohíbe porque atentan contra Dios. ¿Por qué? Porque al practicar este tema de buscar a los espíritus de aquellos que fallecieron, quieren buscar saber qué va a pasar con la vida de uno, cómo está o cómo es la vida después de esta vida. Es decir, quieren introducirse en un área donde Dios no ha revelado, un lugar donde está prohibido que Él pueda transitar. Deuteronomio 29:29 nos dice que Dios reveló lo revelado a nosotros, que está la palabra, más lo oculto pertenece a Él. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque como usted dice, hermano Javier, también el enemigo se aprovecha de esa situación y puede sembrar dudas, puede sembrar temor, puede sembrar confusión al respecto. Y el diablo en ese aspecto es astuto en usar esas situaciones. Voy a compartirle ese relato de Boswell para que lo tengan en el grupo, ¿no? Y lo puedan leer con más detalle.